TV, más cerca de ti. Siembra TV, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra TV, más cerca de ti. Programa supervisado con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siembra TV, más cerca de ti. Siga con Mi Medio Oriente Querido. Siembra TV, más cerca de ti.
يما مويل الهوى، يما مويلي ضرب الخنازر ولا ظلم الويل فليا. يما مويل الهوى، يما مويلي ضرب الخنازر ولا حكم صدري يجي يسير وأعبرك عنه، يا ريت صدري يجي يسير وأعبرك عنه، وأعيش أنا وياك عيشة فلسطينية، وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجان تنبلقيه وممتلية، وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجان تنبلقيه وممتلية. يا عيونك سود وحلوة، يا عيونك سود وحلوة، يا عيونك يا عيونك يا عيونك. الله يديمك فلسطين على البحر مبنية، يا الله على البحر مبنية، يا الله. هات القلم والدواء اكتب على ايدي، يا الله اكتب على ايدي، يا الله. سر المحب انكشف شو طالع بايدي، يا الله شو طالع بايدي، يا الله. ويا طير الطاير يا رايح عالديري، تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري، فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله. سلم ع غزة، سلم ع طبرية، على جنين وعيافة وبحرها، ولا تنسى الناصر بيت لاحم والخليل، حيفا مع نابلس يا محلى هواها. عيلم ثمن ردة شعار شو حلو بمعانيها، تحتاج لشاعر جبار مثل القلعة يبنيها، مثل البرق ومثل النار ومثل الرعد يقويها. مش كل من غناها صار شاعر واقف بالميدان، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي. واسمع لي قول الأشعار تغنيها بنت بلادي، نطرب والألحان كثار وتحلى معانا زياد، بالفرحة تعمر يا دار مع الرايح والغادي. الساحة رح تشعل نار وبالزجل إلا عنوان، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي. شالت 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 محبوبة قلبي شالت، ولما خطبوها يا دمعة عيني سالت. شالت على الكودس وحطت على الكودس، الحلوة يم الليبس ورد الغرة مالت.
والتوت عيني على الشلبي بالهنا يم الهنا يا هني والتوت عيني على الشلبي وعددوا المهراوين وشوا الورود زفوا لمحمد لباب العمودي عددوا المهراوين وشوا الورود زفوا لمحمد لباب العمودي يا مريومة في الكرومة 7 هدومة مخيطات 7 هدومة مخيطات خيطتين ملبستين وزعتين عالبنات وزعتين عالبنات وزعتين عالبنات حبابي بعد ما كانوا بوادي جفوني وطفت عالفرقة بوادي والنسب نفاعي والمال يفنى والنسب نفاعي Buenas tardes, bueno, con este bello video iniciamos el programa de hoy. Bienvenidos a su programa Mi Medio Oriente. Hacer una pequeña reseña de lo que vamos a hablar en el programa. Sudáfrica acusa a Israel de conducta genocida ante la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia inicia la audiencia del caso Sudáfrica contra Israel en La Haya, 11 de enero del 2024. El país africano acusa a Israel de un patrón de conducta genocida. Esta matanza no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, no se perdona a nadie, ni siquiera a los recién nacidos, aseguró su equipo jurídico. Sudáfrica se dirigió el jueves al más alto tribunal de la ONU en un intento de poner fin a la matanza masiva de civiles en Gaza, acusando a Israel de llevar a cabo un genocidio contra los palestinos de la zona, afirmación que Israel ha negado rotundamente por considerarla infundada. La audiencia se produce después de que 23.000 palestinos en la franja hayan muerto a manos del ejército de Israel, 60.000 miles hayan resultado heridos, cientos de miles hayan sido desplazados y más de 1 millón estén pasando hambre. Los bombardeos masivos de Israel sobre la franja de Gaza son la respuesta a los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamas, que causaron la muerte de 1.200 israelíes y extranjeros y la toma de unos 250 rehenes. En su alegato, el equipo jurídico sudafricano declaró ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya
Violencia sin precedentes. Las acciones de Israel han sometido a los 2.3 millones de habitantes de Gaza a un nivel de ataque sin precedentes desde el aire, la tierra y el mar, lo que ha provocado la muerte de miles de civiles y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas esenciales. Israel también ha impedido que llegue suficiente ayuda humanitaria a quienes la necesitan y ha creado el riesgo de muerte por inanición y enfermedad debido a la imposibilidad de proporcionar asistencia mientras caen las bombas, alegó la abogada sudafricana. Los palestinos de Gaza son objeto de incesantes bombardeos donde quiera que vayan, declaró Hassim ante el tribunal, añadiendo que han muerto tantas personas que a menudo son enterradas sin identificar en fosas comunes. Además, otros 60.000 palestinos han resultado heridos y mutilados. Los matan en sus casas, en lugares donde buscan refugio, en hospitales, en escuelas, en mezquitas, y mientras intentan encontrar comida y agua para sus familias. Se les ha matado si no han evacuado los lugares a los que han huido e incluso cuando intentaban huir por rutas seguras declaradas por Israel. Como parte de su demanda contra Israel, Sudáfrica alega que 6.000 bombas cayeron sobre Gaza en la primera semana de la respuesta israelí a los ataques dirigidos por Hamas. Esto incluyó el uso de bombas de 2.000 libras al menos, 200 veces en zonas del sur de la franja, que fueron designadas como seguras, y en el norte donde se encontraban los campos de refugiados, dijo Hassim. Estas armas eran algunas de las bombas más grandes y destructivas disponibles. Afirmó y añadió que los genocidios nunca se declaran de antemano, pero este tribunal tiene el beneficio de las pruebas de las últimas 13 semanas que muestran de forma incontrovertible un patrón de conducta y una intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos genocidas. Les dejo al doctor Iskandar para que les amplíe al respecto. Muchas gracias, doctora Rosenhoff. Y la verdad que es, amigo, bienvenido nuevamente. La verdad es una conducta muy valiente del gobierno de Sudáfrica, una Sudáfrica que luchó, una lucha étnica de color sobre entre lo negro y el blanco, una minoría blanca que gobernó por muchos años maltratando a la población autóctona, y ellos hoy, con una conducta sin precedente, dando el ejemplo al mundo de que lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Los gobiernos desarrollados, para referirnos a los países desarrollados del mundo, ellos aplauden la conducta de Israel. Bajo el título del terrorismo, hay que acabar con el terrorismo, están acabando con el pueblo palestino. Cantidad, como muy bien dijo la doctora, cantidades de bombas, 2.000 libras, cayeron solamente en la primera semana 6.000 sobre el sector de Gaza, donde viven 2 millones de personas. Si nos vamos, nos escondemos porque no podemos estar en el apartamento, en nuestras casas, buscamos el hospital, buscamos las escuelas, ahí Israel persigue. Y por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Pasamos ahora a Líbano. El martes, el primer ministro provisional de Líbano, Nayib Mikati, afirmó estar dispuesto a entablar conversaciones sobre la estabilidad a largo plazo en la frontera entre Líbano e Israel, mientras continúan los intercambios de disparos entre la milicia Hezbollah y el ejército israelí en el sur de Líbano. Esta semana, un relator antiterrorista de la ONU también dijo que con los asesinatos selectivos, en referencia al ataque israelí en Beirut, que mató a un alto mando de Hamas, Israel ha despreciado el derecho internacional y la soberanía de otras naciones. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. La guerra ha entrado ya en su tercer mes y no se ve cerca una solución política, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para un nuevo alto al fuego en la franja de Gaza y para que la guerra no se extienda al Líbano y a la región. La intensidad de los enfrentamientos fronterizos hacen temer una escalada mayor. La muerte del número 2 de Hamas en un ataque con drones en los suburbios de Beirut y la muerte este lunes de Wissam Tawil, el comandante de más alto rango de Hezbollah abatido hasta la fecha,
han llevado a la milicia chilebanesa a encrudecer sus ataques contra posiciones militares en el norte de Israel. En represalia, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques con drones, fuego de artillería y bombardeos aéreos contra las poblaciones fronterizas del sur del Líbano. Hezbollah ha perdido a más de 150 combatientes desde que empezaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. La violencia en el sur del Líbano ha obligado a más de 70.000 civiles a tener que abandonar sus hogares y más de un centenar han muerto en los ataques. En cuanto a las negociaciones diplomáticas, aquí en el Líbano se centran en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la cual Hezbollah debe retirarse a más de 30 kilómetros de la frontera, es decir, por encima del río Litani. Es por eso y con este objetivo por el que Amos Hochstein, el enviado especial estadounidense, está de visita en Beirut para presionar a las autoridades libanesas a que cumplan con el acuerdo, ya que es la única vía para que pueda garantizarse una paz duradera en la frontera norte de Israel. Cerramos con unas cifras. La mitad de la población gazatí se muere de hambre, así lo denunció Naciones Unidas en un reciente informe. De los 2,3 millones de gazatíes, el 90% sufre inseguridad alimentaria aguda a consecuencia de la guerra y el bloqueo de Israel, que impide la entrada de ayuda humanitaria necesaria para paliar la crisis. 9 de cada 10 familias en Gaza pasan 24 horas sin comer. Y el 15% de la población está en situación de catástrofe por hambruna, entre ellos 335.000 menores de 5 años en riesgo de morir de hambre. Los organismos humanitarios denuncian que esta situación no es solo producto de la guerra, sino es el resultado directo de la política declarada de Israel que les niega alimentos y que ha destruido la mayoría de los campos cultivados en el enclave. Y con estas imágenes aéreas que muestran la destrucción total en la Franja de Gaza, nos despedimos. Sigan con nuestra programación y nuestros contenidos en france24.com. Un ataque israelí en el sur del Líbano acabó con la vida el lunes de un alto mando de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah. Informaron fuentes de seguridad, aumentando los temores de que el conflicto en Gaza se extienda en la región. Este jefe militar desempeñaba un rol de primer plano en la dirección de las operaciones militares en el sur, donde el Hezbollah lleva a cabo desde hace 3 meses ataques diarios contra Israel, en apoyo al Hamas palestino. Las fuentes lo identificaron como Wissam al-Tawil, jefe adjunto de una unidad de la Fuerza Radwan. Dijeron que él y otro combatiente de Hezbollah murieron cuando su auto fue alcanzado en un ataque contra el pueblo libanés de Magdal. Sí, hay un ataque sistemático de Israel contra los líderes, algunos líderes que forman parte del grupo de Hezbollah, de Hamas, porque Hamas tiene unos líderes, unas figuras en Beirut, en Damasco, en el sur del Líbano, y Israel está haciendo unos ataques sistemáticos, a través de los espías que tiene, de estos señores que están metidos de ir a asesinarlo. Pero también llama la atención de esta forma precisa de buscar a estas personas y asesinarlo, porque no buscó en la Franja de Gaza la gran pregunta, a los líderes que tenían que asesinar, en vez de terminar destruyendo toda la ciudad. Porque lo que hay el objetivo total es acabar con la Franja de Gaza, acabar con Cisjordania y empujar al pueblo palestino a abandonar su tierra y ir hacia Palestina. Pero en Palestina lo que hay es un desierto, el desierto de Sinaí, donde ahí no hay los más mínimos elementos para sobrevivir. Y la otra parte, abandonar Cisjordania para terminar viviendo en Jordania. Y Jordania ya tiene el 70% de su población de origen palestino. De manera la solución definitiva pasa por la creación de un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza y no destruirlo. Y las imágenes de los videos dan mucha tristeza, como vimos, caer edificios, hospitales en total destrucción y en ruinas. En el próximo video vamos a ver cuáles fueron estos líderes que Israel los asesinó, los atentados que han habido contra estos líderes. Vamos a ver este próximo video, por favor.
de 23.000 muertos en el enclave de Gaza después de 3 meses de guerra por el ataque de Hamás contra Israel. Anthony Blinken sigue en Oriente Medio tratando de conciliar para evitar una temida escalada regional. Pero los recientes asesinatos de 2 líderes de Hamás y uno de Hezbollah podrían complicar el panorama. Vamos a realizar el análisis con Moisés Garduño. Él es analista, experto en relaciones internacionales y profesor visitante en el Colegio de México. Moisés, gracias a usted. Bienvenido a Directo América. Buenos días, gracias, a sus órdenes. En el transcurso de los últimos días, Israel ha sido señalado por el asesinato de Saleh al-Arouri en Líbano y de Hassan Hakasha en Siria. Hablemos primero de estos 2 personajes. ¿Qué implicaciones tienen estas muertes en un posible cese de hostilidades que se viene buscando hace semanas? Bueno, el asesinato de estas personas implica que Israel está demostrando la posibilidad de atacar de manera selectiva, lo cual también arroja una serie de críticas al ejército israelí, porque al haberse mostrado capaz de atacar con esta precisión, se le critica pues, la necesidad de haber arrasado con el norte de Gaza prácticamente durante estos 3 meses sin la aplicación de este tipo de técnicas que ahora está mostrando. El daño colateral pues, ha sido enorme, como ellos le llaman, el asesinato de 23.000 personas dentro de la Franja de Gaza. Y bueno, esto pues está teniendo repercusiones en la acusación que está haciendo Sudáfrica en contra de Israel por crímenes de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en términos técnicos, esta es prácticamente la crítica pública que se le hace a Israel. En términos estratégicos, tenemos que ver que estos personajes pues representan en la estructura de Hamás y de Hezbollah respectivamente, digamos, estructuras de mediano, corto perfil. No son personas que, digamos, puedan representar un liderazgo importante. La mayor parte de los líderes de Hamás de corte alto está viviendo en Qatar, así que este tipo de líderes son reemplazables de una manera directa en 24 o 48 horas. Bueno, antes de estas muertes, ¿usted cree que un cese era una posibilidad realista? Porque nos preguntamos cuánto más puede Israel seguir presionando con el conflicto armado en la Franja de Gaza, vistas las masivas muertes de civiles que usted nos está mencionando y que aún hay más de 100 rehenes en cautiverio en la Franja de Gaza. Sí, el cese al fuego es algo plausible, necesario y urgente. Por supuesto que siempre ha sido una opción y tiene que ser el primer paso antes de ir a buscar otro tipo de soluciones. El cese al fuego debe de ir acompañado con una serie de establecimientos de canales humanitarios para salvaguardar la seguridad de las personas de Gaza que se han replegado hacia el sur, a la frontera con Egipto, y esto tiene que ir acompañado por una serie de supervisiones por parte de Naciones Unidas y de países vecinos. Por supuesto que siempre ha sido plausible todo esto, incluso ha sido evitable una serie de muertes que han estado aconteciendo de una manera lamentable. Periodistas, ahora de varias cadenas a nivel internacional, de cadenas árabes, también staff de Naciones Unidas que ha perdido la vida. Todo esto se hubiera podido evitar si en algún momento Estados Unidos no hubiera vetado las resoluciones que se graduaron en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y también si no se hubieran seguido dando estos apoyos en términos armamentistas y de municiones que el presidente Joe Biden ha estado autorizando de una manera extraordinaria para Ucrania y para Israel respectivamente. Ahora, Moisés, por otro lado está esta sombra creciente y cada vez más constante de una escalada de la guerra a nivel regional. Este domingo se notificó el asesinato del comandante de Hezbollah, Bassam Tawil, por un dron israelí. Aunque no son nuevos los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel en la frontera, ¿qué podría cambiar esta vez? ¿Habrá consecuencias mayores o hasta dónde podrían llegar las retaliaciones? Como decimos, este tipo de ataques no son nuevos. De hecho, Israel ha mostrado desde hace décadas un programa sistemático de ataques selectivos en contra de liderazgos y de gente muy puntual, no solamente de actores islamistas como Hamás o Hezbollah, sino también de otros actores, digamos, nacionalistas como el propio movimiento Al-Fatah, en donde era uno de los grandes líderes el propio Yasser Arafat,
Este movimiento también sufrió diferentes ataques de una manera sistemática a lo largo de la historia, mostrando pues que Israel tiene, insisto, esta capacidad. En términos, digamos, estratégicos, podemos decir que las respuestas que ha recibido Israel después de haber ejecutado estos ataques han sido ataques muy precisos. Operaciones a distancia con 62 artefactos balísticos por parte de Hezbollah y también una serie de estrategias desplegadas por Hamás dentro de la Franja de Gaza, que ha sido una de las cosas más dolorosas para el ejército israelí, porque como lo hemos visto, Israel no ha podido pues, completar los objetivos estratégicos que se ha planteado dentro de la Franja de Gaza en estos 3 meses. No ha podido desmantelar la red de túneles que ha dicho que existe a lo largo de la franja, no ha podido desmantelar la serie de liderazgos que hay dentro de la Franja de Gaza, con Yahya Sinwar, por ejemplo, uno de los líderes de Hamás más importantes en estas operaciones, y por lo tanto, pues podemos decir que las estrategias de golpe y de contragolpe pues han sido muy estratégicas, muy tácticas, muy controladas para evitar una guerra total, que es lo que muchos analistas han estado comentando. Yo pienso francamente que en estos momentos la visita de Blinken al Medio Oriente, las respuestas tácticas por parte de Hezbollah y también las respuestas de otros estados a nivel regional como Irán, que a pesar de haber experimentado el ataque terrorista en la zona de Kermán, no ha contestado de una manera, digamos, de guerra total. Todo esto me hace pensar que es posible evitar una escalada regional en el sentido en el que se ataque lo principal, que es el derecho que tiene Palestina a existir de una manera soberana con un Estado económicamente y políticamente viable. Bueno, que es justamente el pedido de los países árabes que visitó Blinken antes de llegar a Israel. Muchísimas gracias. Es Moisés Garduño, analista experto en relaciones internacionales y también profesor visitante en el Colegio de México. Muy amable por entregarnos su análisis. A sus órdenes, buen día. Vamos a continuar. Bueno, vamos a leer aquí un pequeño mensaje que quedó pendiente de la semana pasada. Qué excelente programa, hermanos del corazón, José Iskandar. No había tenido oportunidad de verlo y he quedado gratamente sorprendida por lo que aprendemos y comprendemos de la situación de Palestina, Gaza y ciudades circunvecinas. Excelente invitado, alguien que sabe de lo que está hablando y por supuesto tú que es historia vivida. Tu esposa y memorable moderadora. Muchas gracias por tanta instrucción. Saludos a la doctora Silvia Balcázar, compañera de promoción de estudios del doctor Iskandar. Y saludos a nuestros televidentes de siempre, ahorita haciendo un break, a la señora Laura Iskandar, que siempre está en sintonía en nuestro programa, a mis tíos César y Tesalia González, y a cada uno de los televidentes, a Yurima Correa, a la familia Bordado Correa. A todos, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Al señor Oscar Esá también, bueno, y todos aquellos que siempre nos mandan nuestros mensajitos. Sí, este mensaje tiene la particularidad de que en vivo, obviamente nosotros estamos como una televisora regional, claro, pero después lo pasamos a YouTube. Y en YouTube todos estos compañeros de estudio tienen la oportunidad de verlo. Yo he ido insistiendo en los grupos de médicos, tanto a nivel local, a nivel de la Universidad de Carabobo, que estuvieron en la 5ª y la 6ª promoción de la Universidad de Carabobo, núcleo laboral, de enviarles siempre estos videos para que tengan noción sobre la situación del Medio Oriente. Y te confieso, parte de este programa desde muy joven, porque cuando entro a la universidad, dado estas distancias tan largas entre el Medio Oriente y Venezuela y el continente americano, muy poca gente sabía sobre nuestra historia. Siempre nos hemos quedado como los señores que invadían las principales avenidas de los pueblos, en el caso nuestro acá de la Bolívar, muy buenos comerciantes, un pase adelante, todo bonito, bueno y barato, pero a través de todo bueno, bonito y barato nos hemos formado muchas otras generaciones
que hemos ido a la universidad y teníamos el compromiso de informar, narrar a nuestros compañeros de estudio cuál es la situación y cuál es el problema, qué es el problema. Siempre le surgía esa duda, la incógnita de por qué tanto tiempo en guerra. Porque como lo dijo muy bien el embajador, nuestro embajador en Jordania, es algo controversial, es algo sorprendente como un Medio Oriente donde confluyen, convergen tres religiones, la islámica, la judía y la cristiana, que debe ser una tierra de paz, de armonía. Hay tantos conflictos y esto es lo que estamos viendo no solamente durante siglos, se ha intensificado, es muy lamentable lo de Gaza, y nuestro deber es de ir a informar, de canalizar la información para que sea digerible y que ellos puedan entender. Realmente es muy difícil y hemos tratado a través de este programa de hacerla llegar de una manera mucho más fácil. Ahora nos toca trasladarnos al Yemen y creo que tenemos algo sobre el Yemen. Tenemos una pequeña introducción sobre eso. La actual República de Yemen surgió en 1990 tras la unificación de la República Árabe de Yemen, Yemen del Norte, y la República Popular Democrática de Yemen, Yemen del Sur. Yemen del Norte alcanzó la independencia en 1918 con la partición del Imperio Otomano, mientras que los británicos mantuvieron el control en el sur del país hasta 1967, cuando se independizó como Yemen del Sur. Estos dos países se unificaron formalmente como la República de Yemen en 1990. Ali Abdallah Saleh fue su primer presidente. Su situación fue muy convulsa, con una guerra civil desde el sur que duró hasta 1994 y la delimitación de sus fronteras. En 2000 entre Yemen y Arabia Saudita, y en el 2003 con el Sultanato de Omán, que acordaron la delimitación definitiva de sus fronteras. Las raíces del conflicto se remontan a la unificación de Yemen por Ali Abdullah en los años 90. Saleh pudo permanecer en el poder hasta 2011 porque basó el régimen en un triunvirato entre él y dos de las tribus políticas más poderosas del Yemen, las familias Ali Mohsen y Al-Ammar. Es un problema complejo. El problema del Yemen, me acuerdo, estaba joven en el Líbano, el diario Al-Nahar de Beirut, muere Nasser en 1970 y su secretario privado, Mohammed Hassan Haikal, uno de los grandes periodistas del Medio Oriente, y además de eso fue el secretario de la presidencia. En septiembre de 1970, me acuerdo, muere, y Mohammed Hassan Haikal escribe la memoria a través de ese gran presidente nacionalista. Claro, hay algunas críticas sobre este personaje que fue el presidente Gamal Nasser, y donde describe según cuento que Dios, después de muchos siglos, después de muchos años, quería dar una vuelta por el mundo para saber si ha habido cambio. Lo creyó, y siglos después quiso dar una vuelta. Pasaron por Nueva York, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es esto? Ese es Nueva York, es un rascacielos. Wow, esto sí ha cambiado. Pasan por París, se consiguen a la Torre Eiffel y preguntan, ¿qué es esto? Dice, ese era París. Y llegan a la Unión Soviética y ve el Kremlin, que es el edificio que era Rusia, y pregunta y dice, esa es la Unión Soviética. Y siguen su paso y llegan al Yemen. Y le dicen, no me digas nada, este es el Yemen. Lo que te están diciendo es que el Yemen durante siglos y miles de años no ha cambiado en nada. Pobreza absoluta, presidentes corruptos,
y independencia en 1918, la parte norte y la parte sur en 1967. Se unen, siguen los conflictos entre el sur y lo toca el señor Saleh como presidente, que fue uno de los grandes corruptos como presidente, y vienen una secta chiita yazidí conocida como los hití, que están en el norte del Yemen, y con el apoyo de Irán se arman y se forman una milicia y hay una guerra civil, y esta guerra se extiende porque Yemen tiene frontera con Arabia Saudita. Desde el 2015 tenemos una guerra fratricida donde se han muerto más de 1/4 de millón de personas. Estamos distraídos sin duda en Gaza, pero aquí hay otro problema humanitario donde gente pobre, porque es un país pobre, que se han muerto, y esa cifra es de 1/4 de millón. A medida que nos metemos a ver la noticia y la historia, nos quedamos tristemente sorprendidos con esta cifra. La semana pasada, Israel, Estados Unidos, bombardea a estas milicias hití que están en el Yemen, porque por ahí el Yemen tiene frontera con el Mar Rojo. En el Mar Rojo, como hemos dicho desde el inicio del programa, pasan todos estos barcos que llevan la mercancía y los contenedores desde el lejano asiático, pasan por el Mar Rojo y llegan hasta el canal de Suez. Como a veces hay algunos que dicen que Israel pasa alimentos y armas, los hití han bombardeado estos barcos como una manera de presionar y decirle: no te bombardeo si usted afloja en Gaza y permite la ayuda humanitaria. Recuerden que Israel está apretando el cerco contra Gaza y no está permitiendo la entrada de los alimentos a la franja de Gaza, y hay un riesgo de una hambruna masiva. Y en ese juego de ajedrez entra Irán apoyando a este grupo para decirle: bombardean todos los barcos de Israel y de Estados Unidos para que ellos de alguna forma bajen el tono o la presión contra Gaza. De manera que estamos frente a un juego de ajedrez. Yo muevo tal pieza, el otro mueve tal pieza, y a la larga el que está pagando el precio es la población, tanto de Yemen y tanto de Palestina, inclusive del pueblo judío que está en Israel. Vamos a ver este video de la declaración de Gran Bretaña y de Estados Unidos contra el Yemen. Adelante. El Reino Unido entran en el conflicto de Oriente Próximo. Esta madrugada han bombardeado posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Washington y Londres mueven ficha contra este grupo que hostiga a los buques mercantes en el Mar Rojo en respuesta al ataque de Israel contra Gaza. Vamos con más datos desde Estados Unidos con Cristina Olea. Estados Unidos dice que ha atacado lugares en Yemen controlados por los rebeldes hutíes, almacenes de armas, radares y lugares que ese grupo apoyado por Irán utilizaba para lanzar drones y misiles. Estados Unidos ha utilizado un portaaviones de propulsión nuclear que tiene desplegado en la zona para atacar a los hutíes, y todo esto supone una expansión, una escalada de este conflicto en Oriente Medio, que es justo lo que la administración Biden llevaba 3 meses diciendo que quería evitar. Biden ha explicado en un comunicado que esto es una represalia necesaria después de que los hutíes hayan atacado y hostigado a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo. La Casa Blanca ha buscado aliados, ha forjado una coalición internacional contra los hutíes. Este ataque lo han lanzado junto con el Reino Unido y también con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Los hutíes desafiaron un ultimátum de Estados Unidos. Este martes lanzaron su mayor oleada de misiles y drones en el Mar Rojo, y aquí dicen que eso fue la gota que colmó el vaso. Biden, en el mismo comunicado, dice también que no dudará en tomar más medidas para proteger a los estadounidenses en la región y al comercio que pasa por esa vía clave. Las advertencias se han cumplido.
Es la respuesta de Estados Unidos y Gran Bretaña al hostigamiento de los rebeldes hutíes contra los barcos que navegan por el Mar Rojo. Un ataque conjunto lanzado esta madrugada desde Chipre, dirigido a objetivos militares en Yemen. Varios misiles han caído sobre 6 provincias yemeníes. Los hutíes responden, amenazan. Habrá terribles consecuencias, afirma su líder, Abdelmalek al-Houthi. Vamos a atacar a los barcos vinculados a Israel. No daremos marcha atrás, asegura. Justifican su escalada de ataques a los buques en el Mar Rojo como protesta contra la guerra de Israel en Gaza. Esto ha obligado a las navieras a modificar sus rutas o directamente suspender sus operaciones. Netanyahu se mantiene firme. Continuaremos luchando contra los terroristas, manteniendo nuestro derecho a defendernos y a asegurar un futuro hasta la victoria absoluta. Mientras, los hutíes de Yemen, apoyados por el régimen de Irán, continúan reclutando combatientes para su ejército popular, reciben entrenamiento militar y armamento. La población sufre las consecuencias. Según la FAO, Yemen vive una de las peores crisis humanitarias del mundo. Más de la mitad de la población, 17 millones de personas, están en emergencia alimentaria. Se espera que la situación empeore si la guerra avanza. Y a esta hora hay novedades porque los hutíes responden al ataque de Washington en Londres. Sandra Muñoz. Lo están haciendo lanzando misiles de crucero y misiles balísticos contra esos buques de guerra estadounidenses y británicos, pero es solo el principio. Esto no ha hecho más que empezar. Lo ha asegurado así el viceministro de Exteriores hutí, que dice que tanto Washington como Londres van a soportar las terribles consecuencias de esta flagrante agresión. Así la han calificado. Dicen que estos países pagarán un alto precio por los ataques. Amenazan con atacar sitios, atacar bases militares estadounidenses y británicas, y que el siguiente paso será mayor una vez que ya se haya establecido esa guerra furiosa, como la han calificado. Por cierto, que Irán ha advertido sobre esta situación, sobre estos bombardeos de esta noche. Dice que están alimentando la inseguridad y la inestabilidad de la región y por eso pide a la comunidad internacional que actúe para que se evite la propagación de este conflicto. Bueno, vamos a descansar para seguir, porque es un tema muy árido. Muchos tenemos que hablar de los Houthi, tenemos que hablar de Yemen. Muchos están perdidos porque Yemen nunca lo hemos asomado, pero ahora que vimos a estos pavos y estas luchas de atacar barcos y montar su fiesta, estamos a un punto muy álgido y muy delicado a nivel mundial. Ya no es un problema del Medio Oriente, es un problema ya que abarca al mundo entero, porque empieza esa carestía y hay que dar, y suben el costo del traslado, de las inflaciones, y realmente el mundo está viviendo su crisis económica. Descansamos y traemos a una cantante palestina, Dalal Abu Amne, que nos va a pasear con esos árboles de olivo, del aceite y de estas alegrías que nos hace recordar lo que somos descendientes de aquella hermosa tierra de nuestros abuelos, y de la zafra, de la aceituna y del aceite de oliva. Adelante, por favor. يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا احنا الزيتون بعمق ارض بلادنا احنا الزيتون بعمق ارض بلادنا.
شمسية ونغني سوا يا فلسطينية دايم ببلادي خبز الطابونة tiene eso de facciones europeas, tomando cuenta que en Medio Oriente han estado muchas civilizaciones y por eso no tenemos algo solamente los morenos, los blancos, los ojos claros, aunque hay estudios que dicen que todos los ojos claros tienen su origen en el continente europeo. Y al decir esto, te están relacionando con los romanos, los griegos, los bizantinos y los cruzados que fueron para el Medio Oriente y se quedaron algunos y se mezclaron. Muy bien, metimos la astrología en el Medio Oriente. Sí. Bien, ahora sí, vamos al Yemen, vamos a conocer algo sobre los hutíes, sobre Yemen como país y Mosca. Pongan atención porque posiblemente en los próximos días vamos a tener algún tipo de aumento de la hostilidad en esta zona del mundo. Vamos a conocer el Mar Rojo y vamos a conocer la frontera que tiene el Mar Rojo, cuáles son los países que están límite con este Mar Rojo. Adelante, por favor. El que posiblemente es el trozo de mar más estratégico del mundo corre un gran peligro que amenaza la estabilidad del mercado mundial. Este mar es una arteria crucial para el transporte marítimo, ya que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo a través del Canal de Suez y del Estrecho de Bab el-Mandeb. Esto lo convierte en un punto completamente estratégico para el comercio internacional. Muchos países, incluyendo potencias regionales y globales, tienen intereses en este área. Y es que alrededor del 12% del comercio mundial transita por esta pequeña franja de agua. Pero, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué digo que el Mar Rojo está en peligro? ¿Puede esto ser el inicio de algo mucho más grande? Pues pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver.
Lo primero, situémonos. El Mar Rojo es este pequeño mar que, como decía, conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo. O lo que es lo mismo, se trata de la principal puerta marítima que conecta Asia con Europa. Sin embargo, por el Mar Rojo no solo transitan mercancías vitales para Europa, sino también recursos energéticos como una gran cantidad de gas y petróleo que vienen de grandes potencias energéticas como Qatar, Bahrein, Irak, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Por todo ello, este mar es un constante foco de tensiones geopolíticas y militares. Y es posible que alguno de los que estáis viendo este vídeo os hayáis preguntado que por qué los barcos no dan la vuelta a África y llegan a Europa por la ruta antigua. Y tenéis razón, si el Mar Rojo es bloqueado, efectivamente los barcos no tendrán otra opción que rodear todo África. El problema es que esto es mucho más costoso, ya que se tardan 10 días más en hacer la misma ruta y eso implica un coste de transporte mucho mayor. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Exactamente, que haya inflación. O lo que es lo mismo, que suban los precios, algo contra lo que todas las economías desarrolladas están tratando de luchar y algo que en estos momentos puede ser muy peligroso. Pero antes de meternos en vereda, veamos quiénes son los países cuyos territorios tienen acceso a este mar, ya que este es tan estrecho que se puede bloquear con facilidad. Tanto Sudán como Arabia Saudí tienen una buena parte de costa que da al Mar Rojo. Sin embargo, aquí no hay problema, ya que Sudán no tiene ni incentivos ni capacidad de bloquear el Mar Negro y bastante tienen con la guerra civil que están viviendo en este momento. Y Arabia Saudí, que se dedica a exportar su gas y petróleo a través del Mar Rojo, no le interesa que ese grifo se cierre. Israel y Jordania también tienen una pequeña salida al Mar Rojo, pero igualmente ambos países tienen buenas relaciones con Occidente y para ellos que se bloquee el Mar Rojo son malas noticias. Lo mismo ocurre con Egipto, que además se embolsa un buen dinero por cada barco que pasa por el canal de Suez, por lo que un bloqueo del Mar Rojo significaría perder mucho dinero, algo que a día de hoy Egipto necesita. Si nos vamos al sur, vemos que hay más países que podrían bloquear el Mar Rojo. De un lado tenemos a Eritrea, país aliado de Rusia, que sí podría plantearse una acción así para ponerle la zancadilla a Occidente, pero siendo realistas, Eritrea bastante tiene con dejar de ser uno de los países más pobres del mundo y estar alerta por si en algún momento Etiopía decide invadirles. Por otro lado tenemos un pequeñísimo país cuya costa da al estrecho de Bab el-Mandeb. Este país es Djibouti, el cual es el único país en el mundo en albergar una base militar estadounidense y otra china. Y tanto Estados Unidos como el gigante asiático, que envía sus mercancías a Europa a través del Mar Rojo, quieren tener la fiesta en paz en la zona. Vamos, que Djibouti no es peligroso. Entonces, ¿qué pone en peligro el tránsito de mercancías en el Mar Rojo? La respuesta es el otro país que controla el estrecho de Bab el-Mandeb, o mejor dicho, una parte de este país. Hablamos, como no, de Yemen. Desde 2014 Yemen se encuentra envuelto en una cruenta guerra civil con varios actores enfrentados a varias bandas y que han creado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. En Memorias de Pez tenéis un vídeo al respecto en el que contamos con todo detalle el conflicto, pero resumiéndolo mucho, la guerra civil de Yemen es una guerra civil entre el gobierno yemení, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes, que son chiitas respaldados por Irán. No obstante, en este conflicto hay otros bandos, como grupos terroristas o un movimiento independentista llamado el Consejo de Transición del Sur, que está apoyado por Emiratos Árabes Unidos. El conflicto ha provocado una grave crisis económica y humanitaria, incluyendo el mayor brote de cólera del siglo y una situación de pobreza generalizada. De hecho, se estima que más de 4,5 millones de personas están desplazadas internamente y más de 2/3 de la población viven por debajo del umbral de la pobreza. La situación se ha visto agravada por el conflicto en Ucrania, que provocó en el país una alarmante escasez de grano, dado que Yemen importaba casi la mitad de su grano de Rusia y de Ucrania. Las negociaciones para resolver el conflicto han fallado, principalmente debido a las demandas maximalistas de los hutíes, que han pedido una verdadera locura de cosas a cambio de firmar la paz, y también a la influencia de las potencias externas que han convertido a Yemen en un campo de batalla proxy entre Arabia Saudí e Irán. Actualmente los hutíes controlan una gran parte de Yemen, sin embargo, son perfectamente conscientes de que su supervivencia como gobierno de facto de una parte de Yemen solo está asegurada si Irán continúa financiándoles y apoyándoles con muchas armas. Por eso los hutíes actúan como títeres de Irán, e Irán los utiliza a su antojo para presionar a otros gobiernos. Por ejemplo, los hutíes han atacado las infraestructuras petrolíferas de Arabia Saudí en varias ocasiones. También los hutíes han llegado a lanzar misiles sobre Israel. Sin embargo, donde estos soldados a los que es habitual verles combatir en sandalias más daño pueden hacer es atacando y secuestrando barcos mercantes y petroleros que tratan de cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb.
Hasta hace poco la situación en estas aguas estaba normal. Sin embargo, el día 7 de octubre todo cambió, cuando Hamás llevó a cabo su ataque contra Israel y el gobierno de Netanyahu respondió iniciando la invasión de Gaza. Pero, ¿qué tienen que ver los israelíes y Hamás con los hutíes de Yemen y los barcos? Muy sencillo. Al igual que Irán tiene una gran influencia sobre los hutíes, también la tiene sobre Hamás. Vamos, que tanto Hamás como otros grupos como Hezbollah o algunas milicias sirias e iraquíes o los propios hutíes forman una especie de alianza contra Israel. Y claro, para Irán, llevar a cabo un ataque directo contra Israel es muy arriesgado, ya que esto podría dar comienzo a una guerra de consecuencias imprevisibles, en la que incluso se pudiese utilizar armamento nuclear. Por ello, para presionar a Israel y sobre todo para que otras potencias comerciales presionen a Israel para que éste eche el freno en sus operaciones en Gaza, Irán ha ordenado a los hutíes comenzar a atacar barcos mercantes y petroleros. A fecha de edición de este vídeo, los hutíes han lanzado más de 100 drones y misiles balísticos contra una decena de buques, y uno de ellos, el Galaxy Leader, permanece secuestrado por los hutíes desde el pasado 19 de noviembre. Las consecuencias de esos ataques no se han hecho esperar y han llevado a las compañías de transporte marítimo a buscar rutas alternativas para evitar la zona, ya que estos barcos son carísimos y perder uno puede significar un agujero terrible para estas navieras. Por ello, muchos barcos ya están tomando la ruta que rodea todo África, como hicieron los exploradores portugueses y españoles hace ya más de 5 siglos. Como resultado, los costos de aseguramiento y transporte han aumentado en todo el mundo. La respuesta por parte occidental no se ha hecho esperar y Estados Unidos ha lanzado una operación bautizada como la Operación Guardián de la Prosperidad, en la que también participarán países como Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega o Seychelles. Respecto a España, aunque Estados Unidos indicó que sí participaría en la operación, el Ministerio de Defensa ha anunciado que España solo participará si se decidiera hacerlo la OTAN o la Unión Europea, y siempre en el marco de estas organizaciones. La operación comenzó el 11 de enero de 2024, momento en el que una fuerza compuesta principalmente por aviones, barcos y submarinos estadounidenses y aviones de Reino Unido llevaron a cabo decenas de bombardeos contra posiciones hutíes en la región. La operación también contó con el apoyo de Bahrein, Canadá, Países Bajos y Australia. La operación fue lanzada desde el portaaviones americano USS Dwight D. Eisenhower y su grupo de combate, desde un submarino estadounidense que se encontraba en el Océano Índico y desde la base estadounidense de Chipre, con ayuda de aviones de reabastecimiento en vuelo. En total se alcanzaron 60 objetivos en 16 lugares diferentes que incluyeron nodos de comando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea. Los hutíes han prometido venganza por estos ataques y han dicho que seguirán con sus ataques en el Mar Negro para castigar a Israel. Si bien es cierto que este ataque es un aviso a navegantes, es poco probable que los hutíes se vayan a doblegar por unas pocas decenas de bombardeos, ya que recordemos que Arabia Saudí les estuvo haciendo una terrible campaña de bombardeos durante varios años de la guerra civil yemení, y estos aguantaban las bombas como si fuera simple lluvia. Así que si los hutíes deciden escalar la situación, Occidente va a necesitar algo más que unas decenas de Tomahawks y unos cuantos bombardeos aéreos. Por ello, lo que está por ver es si en el largo plazo Estados Unidos y sus aliados pueden decretar una intervención directa en Yemen. En cualquier caso, como siempre, estaremos informando por si se produce alguna novedad digna de mención. Así que, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte a los canales de Memorias y nos vemos en la próxima. Seguiremos informando y muchos de nosotros en este lado del mundo no estábamos al tanto de esta situación que está pasando. Y hay un documental muy interesante porque también abarca no solo la parte militar, sino económica, sobre lo grave que puede ser eso cuando nosotros atacamos estos barcos, porque hay un país que tampoco económicamente le va muy bien, que es Egipto, que tiene su canal de Suez, y si para el tráfico de esos barcos va a estar sumamente afectado, pero también la economía. Vamos entonces a ampliar un poquito más la información sobre el Yemen, sobre el impacto económico a través de este siguiente documental. Adelante. Algunos creen que su nombre se debe a una cianobacteria estacional, la
Trichodesmium erythraeum, que en ocasiones le da un cierto tono rojizo. Otros, en cambio, creen que su origen es mucho más épico y a la vez dramático, que tiene que ver con todos los egipcios que murieron cuando Moisés salvó a los israelitas separando las aguas de este mar con la ayuda de Dios. Sea como sea, el Mar Rojo está hoy más rojo que nunca, y no precisamente ni por su nombre ni tampoco por su color. Fijaos. Los ataques del Mar Rojo suponen otra amenaza para la economía mundial. El caos en el Mar Rojo podría encarecer los productos para la economía mundial. Los ataques a la navegación en el Mar Rojo son un golpe para el comercio mundial. En 2023, unos 24.000 buques han navegado por esta ruta, lo que representa en torno al 10% del volumen del comercio marítimo mundial. Esto incluye el 20% del tráfico mundial de contenedores, casi el 10% del transporte marítimo de petróleo y el 8% del de gas natural licuado. Amigos, los hutíes han decidido atacar los barcos que atraviesan la zona como protesta por la ofensiva de Israel sobre Gaza. Los hutíes son uno de los dos bandos que desde hace años llevan luchando en la guerra civil de Yemen. Hablamos del que también es considerado como el brazo yemení de Irán. En este caso no hablamos de un pequeño grupo terrorista, sino de una fuerza de combate razonablemente organizada con años de experiencia de combate. Fijaos por ejemplo en este vídeo publicado por ellos mismos. Como veis, no hablamos de cohetes improvisados o asaltos en lancha con baja preparación, sino de auténticas operaciones anfibias, algo que lógicamente supone un serio peligro para los barcos de mercancías que atraviesan el canal de Suez en una u otra dirección. Es decir, que una de las vías marítimas más importantes de todo el mundo está ahora bajo amenaza. بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. Algunas compañías ya están anunciando que dejarán por ahora de transitar estas aguas. Maersk, la mayor naviera del mundo, suspende la actividad a través del Mar Rojo por los ataques desde Yemen. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto ha hecho saltar todas las alarmas en Occidente, hasta el punto de que muchos de los países de la OTAN están organizando una operación naval a gran escala precisamente para garantizar la seguridad en la zona. Pero, ahora bien, ¿cómo es posible que un grupo rebelde yemení sea capaz de poner contra las cuerdas una de las principales rutas navales del mundo? ¿Quiénes son exactamente los hutíes y qué peligro representan? Amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Gasolina y arranquemos. Os lo hemos contado ya en varios vídeos. La primavera árabe nació con mucha expectación, pero al final fue un desastre. La crisis de varios gobiernos autoritarios en el norte de África y en Oriente Medio no mejoró las cosas, sino que sembró en muchos países un enorme caos. Hace poco, sin ir más lejos, aquí en VisualPolitik os hablábamos de Libia. Pues bien, Yemen es otro buenísimo ejemplo. Y es que veréis, cuando empezaron a estallar las primaveras árabes por aquí y por allá, hacia el año 2011, los hutíes, un grupo establecido en la zona norte de Yemen, vieron su gran oportunidad. De esta forma, su entonces líder, Abdul Malik al-Houthi, declaró el apoyo de este grupo a las manifestaciones que habían surgido en el país precisamente para pedir la renuncia del por entonces presidente Ali Abdallah Saleh. En paralelo, sus hombres hicieron con el control de la región norteña de Sadá, que se convertiría en el gran bastión hutí. Y a pesar de que en un primer momento este grupo participó en los diálogos que se organizaron para reconstruir el sistema político yemení tras la salida de Saleh, lo cierto es que en 2014 se levantaron en armas contra el gobierno. Comenzó así una cruenta y larguísima guerra civil entre los hutíes y el bando del gobierno yemení, el cual dio muy pronto muestras de una enorme debilidad. Incluso perdió rápidamente el control de la capital, Saná, lo que obligó a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes a entrar de lleno en la guerra. Un desastre. Os lo hemos contado ya en vídeos anteriores, porque pese a todo, los hutíes resistieron. We have achieved a resounding historic defeat against the forces of aggression. Today they are extremely angry, and we say to them, die of your anger. We say this to the Saudi regime and its allies, the Americans, the British and the Emiratis. Y no solo resistieron, sino que poco a poco comenzaron a producirse escaramuzas marítimas. Digamos que el ataque y el secuestro de barcos tiene una doble función. Por un lado, pues puede ayudar a los grupos como los hutíes a conseguir financiación. Por otro, son una importante fuente de propaganda y de influencia internacional. Y así, de esta forma, en 2018 ya podíamos encontrarnos con evaluaciones y alertas de seguridad como esta.
La costa occidental de Yemen se extiende a lo largo del Mar Rojo, un estratégico punto de estrangulamiento marítimo por el que pasa anualmente casi el 8% del comercio mundial, incluidos importantes cargamentos de hidrocarburos. Las tácticas asimétricas de insurgencia marítima de los hutíes amenazan la seguridad en el sur del Mar Rojo, permitiendo a los hutíes y a sus patrocinadores iraníes desafiar a sus adversarios en una vía fluvial estratégicamente vital. Amigos, a comienzos de 2021, justo antes de dejar el poder, el gobierno de Donald Trump incluyó a este grupo en la lista de organizaciones terroristas, algo que fue criticado muy duramente por Naciones Unidas, porque supuestamente podría limitar la asistencia humanitaria en la zona bajo control hutí. Quizás por esta petición, poco después, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, revocó esa decisión. Pero ahora, dados los acontecimientos, podemos volver al punto de salida. Fijaos. Estados Unidos estudia volver a calificar a los hutíes como grupo terrorista tras el secuestro de un barco. Pero, queridos amigos, amigas, no vayamos tan rápido. Para poder entender este enorme berenjenal, lógicamente, lo primero de todo es saber qué son exactamente los hutíes, de dónde salieron, por qué luchan. ¿Son acaso un grupo religioso, o político, o yihadista? ¿Qué tienen que ver los ayatolás en toda esta historia? Pues prestad mucha atención porque hablamos de un grupo bastante, pero que bastante singular. Hutíes, un puñal contra Riad. Bien, empecemos echando un vistazo a este mapa. Como podéis ver, los hutíes son originarios, como decíamos antes, de la zona norte de Yemen, específicamente de la región de Saad, una región fronteriza con Arabia Saudí. Desde 2011, esta facción comenzó a tomar el control no solo de Saad, sino también de las regiones contiguas del sur del país. Y así, poco a poco, los hutíes extendieron su control sobre gran parte del Yemen. Y como los hutíes son un grupo zaidí, que es una rama del chiismo, el enfrentamiento con Arabia Saudí pues estaba servido. Riad entendió perfectamente que la victoria de los hutíes hubiera supuesto que Yemen pasara a formar parte del círculo de control de Irán. Y solo tenéis que echar un vistazo a un mapa de la región para entender por qué esto era un peligro. Si Irán controlara Yemen, no solo rodearía de facto a Arabia Saudí, sino que además controlaría uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, el estrecho de Bab al-Mandab, la entrada o salida al Mar Rojo, y por tanto un paso necesario para las rutas comerciales que atraviesan el canal de Suez. Seguro que en los últimos años todos habéis oído hablar mucho de los despliegues militares que Estados Unidos, Francia, Japón e incluso China han hecho en el pequeño país de Djibouti, una pequeña república que hoy alberga una concentración sin precedentes de posiciones navales. Pues bien, seguro que ahora entendéis perfectamente el motivo detrás de esta especie de empecinamiento con Djibouti. Pero eso no es todo. Desde el año 2004, cuando el líder hutí Hussein Badreddin al-Houthi fue asesinado en combate, este grupo ha sufrido un largo proceso de radicalización. Hoy, para que os hagáis una idea, su eslogan es tan peculiar y radical como este: Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam. Algo que dicen es metafórico, pero claro, me da que no os van a convencer. El caso es que en 2014 este grupo se lanzó claramente a por el control del país. Entonces, ante el peligro de que Irán se hiciera con el control de Yemen de la mano de un grupo cada vez más radicalizado, se produjo la intervención militar del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico en 2015. Fijaos. En marzo de 2015, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Sudán y Senegal anunciaron una intervención militar sobre Yemen con el objetivo de respaldar al gobierno y revertir los avances de los rebeldes hutíes en el país. La campaña se dio por tierra y aire, algo que supuso el estreno en combate de las capacidades saudíes. Pero amigos, amigas, la intervención de los estados árabes del Golfo vino con una sorpresa, una férrea y muy preparada resistencia hutí con la que nadie contaba. Guerra en Yemen. Un ataque con misiles hutíes contra un desfile militar causa 32 muertos. Los hutíes afirman que los ataques con drones tienen como objetivo varias ciudades saudíes. Los hutíes han disparado 430 misiles y 851 drones contra Arabia Saudí desde 2015. El apoyo iraní, su conocimiento del terreno y sus tácticas de contrainsurgencia hicieron que los hutíes no solo lograran revertir la ofensiva del gobierno yemení y sus aliados internacionales, sino que desde el año 2019 comenzaron también a atacar deliberadamente instalaciones petroleras saudíes y posiciones de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Llegaron incluso a emplear misiles balísticos en sus acciones ofensivas.
Estados Unidos muestra nuevas pruebas de armamento iraní en Yemen y Afganistán. Y así es como la guerra civil del Yemen se convirtió en una guerra particularmente letal. Para que os hagáis una idea, se estima que ya han muerto casi 400.000 personas como consecuencia de la guerra en un país cuya población es de poco más de 30 millones de habitantes. Pero bien, ahora que conocemos mejor a los hutíes, ahora nos toca lanzarnos de lleno al objetivo de este vídeo, lanzarnos a nadar a las aguas del Mar Rojo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en esa zona? ¿Qué riesgo representa el control hutí en este importante paso marítimo del que os estamos hablando? ¿Está realmente en riesgo el tránsito comercial por el Mar Rojo? Pues atentos. Los rebeldes y el mar. Arrinconado por Arabia Saudí, Egipto y Sudán, el Mar Rojo es una de las puertas de entrada y salida al Canal de Suez. Se estima que por allí pasa cerca del 12% de todo el comercio mundial y hasta un tercio de los contenedores que se mueven por todo el globo. Es una salvajada. Justamente por eso, la ofensiva hutí lanzada en estas aguas se ve con tantísima inquietud. Pensad que los ataques hutíes tienen lugar especialmente en el estrecho de Bab el-Mandeb, que separa el Cuerno de África de la península arábiga. Este espacio tiene una longitud de 115 kilómetros, pero de ancho llega a medir entre costa y costa apenas unos 29 kilómetros, lo que, como os podéis imaginar, deja las grandes embarcaciones en bandeja de plata para los hutíes. Por ahora, una de las soluciones que están adoptando algunas compañías es desviar sus embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de Sudáfrica. Es decir, están optando por rodear todo el continente africano. El problema, queridos amigos, es que esto supone muchísimo más tiempo y sobre todo muchísimos más costes. El cambio de ruta a través del Cabo de Buena Esperanza prolongará los tiempos de tránsito entre 7 y 10 días, pero eso depende de dónde se encuentre el buque cuando se haya tomado la decisión de cambiar la ruta. Dependiendo de la ubicación del barco, algunos pueden experimentar un retraso aún mayor, de 2 a 4 semanas, si han tenido que desviarse del Mar Rojo. El desvío a través de África agregaría 7 días a los viajes entre el sur de Asia y Estados Unidos y 10 días a los viajes entre Asia y Europa a través del Cabo de Buena Esperanza, y las estimaciones sugieren que los costos adicionales, tránsito y combustible, estarán por encima de los $2 millones por barco. Y claro, hablamos de muchos barcos. Para que os hagáis una idea, cada día de media 50 barcos atraviesan el Canal de Suez. Hablamos por tanto de unos 1.500 barcos cada mes. Por tanto, el coste potencial es multimillonario. Hablamos de cientos y cientos, incluso miles de millones de dólares mensuales. Para colmo, las operaciones de estos rebeldes en el Mar Rojo están mostrando un nuevo nivel de capacidades técnicas mucho mayores de los que se pensaba inicialmente. Hablamos de que a las capacidades previas de manipulación de misiles balísticos que ya se conocían, ahora se le suman acciones tácticas de alta complejidad, como por ejemplo el abordaje de un buque desde un helicóptero o la gestión y el seguimiento de grandes buques comerciales en mar abierto. De hecho, según estimaciones del Washington Institute for Near East Policy, los hutíes tendrían en sus manos minas de Lapa, lanzatorpedos, lanchas de alta velocidad artilladas con cohetes de corto alcance y hasta misiles de crucero antibuque, además, por supuesto, de capacidades operativas por tierra y aire. Pero ojo, porque la situación no solo puede ser a priori un problema para el comercio global, sino sobre todo una auténtica tragedia para las estimaciones de crecimiento de esta región. ¿Por qué? Pues porque el Mar Rojo estaba generando grandes expectativas para los países de la zona, especialmente, claro está, para Arabia Saudí. ¿Habéis oído hablar de NEOM? Pues eso. Alrededor del 10% de todo el comercio mundial pasa por las aguas del Mar Rojo. Para 2050 se prevé que el PIB del Mar Rojo se triplique con creces, pasando de 1,8 billones de dólares a 6,1 billones. Y se espera que el comercio crezca más de 5 veces, de 881.000 millones de dólares a 4,7 billones. Sin embargo, mientras los hutíes tengan el control, lógicamente todas estas inmensas expectativas pueden quedar en nada. Y todo esto es al final, queridos amigos, lo que explica que los países occidentales, y especialmente Estados Unidos, estén tomando cartas en el asunto. El problema, por supuesto, como ocurre siempre, es que una intervención más amplia podría hacer escalar el conflicto, especialmente un conflicto, el que podría enfrentar a Irán con Estados Unidos. Atentos. Una escalada en 3 pasos. En 2022 se creó el Consejo de Liderazgo Presidencial para fortalecer el gobierno de la República Yemení. De esta forma, el presidente Al-Hadi delegó sus poderes a un consejo de mando presidencial que estaba compuesto por 8 miembros y presidido por Rashad Al-Alimi, quien redobló su vinculación con Estados Unidos. Este fue otro de los numerosos tantos cosechados por Antony Blinken, uno de los secretarios de Estado más activos que podamos recordar, un auténtico todoterreno. It was a fruitful meeting.
and very positive. And today we look forward for this meeting to also result in positive outcomes and to enhance U.S.-Yemeni relations, which are historic and strategic at all levels. Once again, I would like to welcome Mr. Secretary and his accompanying delegation, and I'm very delighted to have this meeting. El problema es que esto hizo que los hutíes y sobre todo la asistencia iraní multiplicaran sus esfuerzos sobre el terreno, algo que encaminó el conflicto a una nueva escalada. Y es que, fijaros, la situación de Yemen encaja con todas las letras dentro de lo que se conoce como una guerra proxy, un conflicto sostenido por el interminable pulso que se libra entre Arabia Saudí e Irán. Claro que ahora las cosas se están poniendo aún peor. En principio, los hutíes luchaban con el respaldo de Irán contra el gobierno central yemení. Hasta ahí el conflicto era relativamente local. Luego, Arabia Saudí lideró una coalición árabe para contrarrestar a estos rebeldes, lo que hizo que estos últimos ya no solo apuntaran sus armas contra las autoridades de Yemen, sino también contra sus propios vecinos. Y así llegó la escalada regional. Y ahora los hutíes han puesto en su punto de mira a Israel y a los países occidentales, que lógicamente son aliados del Estado hebreo. Totally unacceptable attacks on merchant vessels by the Houthis in Yemen. These reckless Houthi attacks are a serious international problem, and they demand a firm international response. Pues bien, para contrarrestar esta amenaza, los Estados Unidos han anunciado la puesta en marcha de una operación naval conjunta en el Mar Rojo denominada Guardianes de la Prosperidad. Una campaña que involucra no solo a la coalición del Golfo Pérsico, sino también a las fuerzas marítimas combinadas de Reino Unido, Italia, Francia y Canadá, además de la asistencia logística de Holanda y Noruega, entre otros participantes. A priori, amigos, la idea de esta fuerza internacional es restablecer el orden en el Mar Rojo, garantizando en todo momento que se pueda navegar libremente por estas aguas. Por ahora no hay detalles sobre cómo se darán las operaciones para conseguir este objetivo, pero no hay que ser un genio militar para entender que esto va a requerir tarde o temprano destruir las capacidades ofensivas de los hutíes en las costas de Yemen. Y es aquí cuando justamente se abren dos caminos sumamente complejos. En primer lugar, el conflicto armado en Yemen, que a priori era una batalla entre rebeldes hutíes y el gobierno central, ahora resulta ser un complejo entramado de intereses árabes y extraárabes con un confuso trasfondo religioso y mucho más riesgo. De igual forma, si Estados Unidos termina definiendo otra vez a los hutíes como una organización terrorista, los combates tomarían otra escala, ya que carecerían de un reconocimiento institucional para poder negociar un eventual alto el fuego. En un segundo lugar, el avance de la ofensiva israelí sobre Gaza ahora es un dolor de cabeza para los actores regionales, ya que la ofensiva hutí en el Mar Rojo es una represalia directa a las acciones de Israel sobre el territorio palestino. Esta sería la primera señal de que los ataques de Hamas y la reacción de Israel podrían terminar en un quebradero de cabeza mucho mayor. De hecho, muchos expertos apuntan a que la idea de Irán es activar la mayor cantidad de focos posibles para agobiar las capacidades estratégicas saudíes y norteamericanas, algo que Teherán estaría logrando precisamente con la situación en Yemen. Queridos amigos, amigas, la cosa en Yemen se está poniendo muy fea. Los hutíes están logrando que la guerra entre Israel y Hamas traspase sus fronteras. Espero que ahora entendáis mejor la última acción militar de Estados Unidos. Pero dicho esto, el turno es para ti. ¿Qué opinas de la operación Guardianes de la Prosperidad? ¿Crees que hace bien Occidente en involucrarse en este conflicto? ¿Hasta qué punto Irán podrá seguir sosteniendo las operaciones hutíes en Yemen? ¿Veremos nuevos focos bélicos en la región? Déjanos, como siempre, tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te resultó interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visualpolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Un mensaje de la familia Morgado Correa. Sí. Buenas noches, doctor Icanza. Saludos para usted y su esposa, la doctora Ibe. Rebelde, interceptar los barcos. A esto se refiere justamente en la isla de Perim, donde el estrecho es apenas de 30 kilómetros y donde divide en dos porciones. Y lo llamativo que hay una porción hacia Yemen que se llama Bab, la puerta Iskandar. De manera la familia. El tabur es un plato que tenía su significado en aquella sociedad conservadora cuando uno pretendía la familia de la
muchacha te invitaba a comer tabule, te están diciendo que ellos ven con buenos ojos tu relación con la muchacha. Bueno, el tabule entró no solamente en la sociedad libanesa, sino ahora a nivel mundial, en estos restaurantes árabes que hay en toda parte. Una de las ensaladas más populares y más conocidas es el tabule. Definitivamente. Y vamos entonces un resumen sobre cómo se prepara ese exquisito plato de tabule. Adelante, En el video de hoy vamos a preparar tabuli, una ensalada muy popular en la cocina libanesa y un platillo muy fresco para los días calurosos. ¡Comencemos! Para preparar nuestro tabuli vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 4 jitomates grandes, una cebolla grande, 3 manojos de perejil, medio manojo de hierbabuena, el jugo de 8 limones, 3/4 de taza de trigo quebrado fino y por último vamos a necesitar pimienta, sal y aceite de oliva. Vamos a comenzar por picar nuestro perejil lo más fino que podamos, ya que esto nos ayuda a soltar más sabor y es lo que hace un tabuli, que todo esté finamente picado. De la misma manera vamos a tomar solo las hojas de nuestra hierbabuena y las vamos a picar también de manera muy fina. Ahora vamos a tomar nuestra cebolla y también la vamos a picar. Aquí les muestro un poco más o menos el tamaño de trocitos que estamos buscando. Y de igual manera, también el jitomate lo vamos a tratar de picar lo más finito que podamos sin tener que batir nuestro jitomate, ¿ok? Ahora vamos a tomar nuestro trigo quebrado y le vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos a dejar remojando unos 15 a 20 minutos. Si se preguntan dónde pueden conseguir este trigo si no tienen una tienda de productos árabes, pueden conseguirla también en las tiendas que venden productos nutricionales, vitaminas, quinoa y esas cosas, ahí lo pueden encontrar. Ahora voy a ir agregando todos mis ingredientes picados a un bol lo suficientemente grande para poder ponerlos y revolverlos. Y antes de continuar voy a agregar mi pimienta a mi cebolla y voy a agregarle la sal al jitomate. Simplemente así me gusta hacerlo porque ayuda un poco a apagar el sabor de la cebolla y acentuar el sabor del jitomate antes de revolver todo. Si creen que es mucha sal y mucha pimienta, no se preocupen, síganle echando porque ese es el secreto para un buen tabuli. Y ahora simplemente voy a continuar colocando el resto de mis ingredientes picados, mi perejil y mi hierbabuena. Y antes de agregar mi trigo, recuerden tratar de exprimir todo el exceso de agua que puedan, así como aquí le estoy haciendo con mi manita, antes de agregarlo a nuestro tabuli. Ahora sí, ya pueden ver todos nuestros ingredientes picados y aquí pueden ver más o menos las proporciones que estamos utilizando para tener el tabuli perfecto. Por último, solo nos resta agregar nuestro jugo de 8 limones y nuestro aceite de oliva. Y eso sería todo. Ahora simplemente tenemos que revolver nuestra mezcla y estamos listos para servir nuestro tabuli. Recuerden que cuando terminen de revolver, pruébenlo y sazónenlo a su gusto. Si creen que necesita más limón o más aceite o más sal o más pimienta, adelante. El chiste de esto es también que les guste a ustedes, así que no se preocupen por eso. Y también quisiera aprovechar para pedirles que si les gustó esta receta de tabuli, nos regalen también por favor un like y se suscriban con el botón que está aquí abajo a mi canal Kitchen. Bueno, yo voy a disfrutar de este tabuli con un poco de lechuga orejona. Y ustedes pueden disfrutarlo como ustedes quieran y recuerden vernos la próxima semana en el siguiente capítulo de Kitchen. ¡Hasta luego! Bueno, estamos llegando al final del programa. Ha sido un programa extenso, un tema un poco árido, lo del Yemen. Nos hemos trasladado de Gaza y como para pedir un descanso, y creo que no hemos visto el descanso porque hemos visto un problema muy pesado, un problema grave, que es el problema del Mar Rojo, el posible ataque de los Houthis. Y quizá lo que faltó decir que es una minoría chiita, y esa minoría chiita es una secta del Islam. El
la mayoría de las sectas son sunistas, casi el 70-80% de los musulmanes del mundo son sunistas. Pero hay una pequeña secta que es el 8 o el 10% que son chiitas y en alguna parte son conocidas como los alawitas. Los chiitas y los alawitas son que siempre han mantenido estos conceptos de que cuando murió el profeta Mahoma, el que le correspondía ser el califa o el poder era Ali ibn Abu Talib. Ali era el yerno y el primo del profeta Mahoma. Y además de eso, era el yerno. Se casó con su hija Fátima. Y tuvieron dos famosos, Hassan y Hussein, que fueron asesinados. Por eso vemos que hay ceremonias en Irak y en Irán. ¿Por qué en Irak y por qué en Irán? Porque ahí donde está el grueso de esa secta chiita y alawista, porque ellos siempre han considerado que Ali era otro profeta más que un discípulo. Los sunistas lo han considerado como una de las figuras del Islam, pero han tenido otras figuras más, como lo fueron los diferentes califas, porque a la muerte del profeta muchos pedían que Ali fuera el califa, el sucesor. La palabra califa quiere decir en árabe sucesor de quién, del profeta. Y lo fue Abu Bakr, que era el tío. Toda esta cosa generó un conflicto grave y específicamente cuando Ali asumió el califato por fin y crear el conflicto con Muawiyah, y la gente de Muawiyah toman el poder y lo mudan a Damasco y dejan la Meca. Por eso es la invasión hacia Damasco y por ahí comienza por 100 años el califato omeya en Damasco. De manera, siempre ha querido esta herida entre los chiitas y los alawistas y los sunistas dentro del Islam, pero la mayoría es sunita. Los hutíes son chiitas y por eso la facilidad de conectarse con Irán. A la hora de tener un problema, ¿de dónde se arma una milicia con cierta limitación si no fue por el apoyo de Irán? Porque, obviamente, y también Hezbollah es chiita. En el Líbano, hoy en día, cuando cuando se creó el Líbano en 1943 como nación independiente, los cristianos formaban el 50%. Las emigraciones libanesas vaciaron el Líbano de una buena mayoría cristiana y subió la mayoría chiita, casi 30-35% de la población es chiita. Eso fortaleció a Hezbollah, que es chiita, y tiene un nexo con Irán. De manera, ese juego de ajedrez es peligroso, porque las grandes potencias, China y los aliados, tratan de presionar a Irán de no crear un conflicto, porque si Hezbollah ataca o Israel ataca al Líbano con la excusa de atacar a Hezbollah, termina destruyendo al Líbano. Por eso hoy en día hay la población y el gobierno libanés se siente asustado, porque ya en el 2006 fue una experiencia sumamente desagradable. Tenemos además a un cantante de protesta que siempre ha militado en la izquierda y que se llama Marcel Khalifa. Marcel Khalifa, cantautor y compositor libanés. Su apellido puede encontrarse escrito en caracteres latinos, frecuentemente como Khalifa, Khalifa, Khalife. Nació en 1950 en Ashik, localidad de la gobernación del Monte Líbano. Nació el 10 de junio de 1950, tiene 73 años. En Ashik, Líbano, su cónyuge Yola Khalife
y sus hijos Bachar, Mar Khalifa y Rami Khalifa. Sí, Amshit es cerca de Biblos, una de las ciudades milenarias, pero también tiene una de las grandes escuelas de música y él se formó allá, además de ser su pueblo natal. También es el cantante de protesta. Yo me acuerdo, como yo vivía en el centro, en uno de los mítines de José Vicente estaba Ali Primera. Ali Primera siempre se ha considerado como un cantante de protesta. Y este señor Khalifa, como también cantante de protesta, porque él militaba en la izquierda y levantaba la voz siempre contra estos cuadros gubernamentales que se estaban enriqueciendo con dinero del Estado, de la población, en detrimento con esta gente campesina del sur, del Líbano, y tiene muchas canciones dedicadas a los obreros, a los campesinos. Me acerco a hablar con Ali Primera y le digo, yo sé que tú eres el cantante de protesta de Venezuela, pero en el Líbano también tenemos un cantante de protesta que se llama Marcel Khalifa. Y Ali Primera es un tipo, es un señor muy bonachón, me abrazó, me dijo, por favor, si él si él viene para Venezuela, porque parece que lo habían invitado, me gustaría conocerlo. Digo, con mucho gusto, yo te contactaré. Bueno, creo que en el año, si no me equivoco, en el año 90, tuvimos a Marcel Khalifa aquí en una gira en Venezuela, y bueno, no pude contactar a la primera. Nos vamos a despedir justamente con Marcel Khalifa, con un poquito de pedazo de sus canciones, con una orquesta hermosísima que seguro la van a disfrutar. Te dejo para que despida el programa. Bueno, espero les haya gustado el programa de hoy. Fue de mucho conflicto, ¿no? Pero pudimos entender un poco toda esa parte, no solamente lo que está pasando con Gaza, sino lo que está pasando en esa región de Yemen. Bueno, esperemos que eso no trascienda más allá y no toque el Líbano, como dicen tú. Así es. Bueno, lo esperamos la y no semana. solamente el Líbano, que cese ya el problema de de Gaza, todo. porque hay una hambruna, y también el problema que hay en el Yemen. Nos permitió llegar un poquito más al Yemen, que es un país sumamente olvidado y también tiene su Y problema. conocimos un poco de ese país. Así es, así es. Lo esperamos la próxima semana, el día miércoles a las 6 de la tarde, por su programa Mi Medio Oriente Querido, en su canal Siembra TV. Buen provecho y feliz noche. بيني وبينك شجر البن حب الهال وزهر النوم بيني وبينك تسع جبال عرب وصحراء وغيبة يوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصوم بيني وبينك طير الطيرون هادوا كلهم عالفراق عطفني مثل الصبير صوت الغنو بالعراق بيني وبينك طير الطيرون هادوا كلهم عالفراق عطفني مثل الصبير صوت الغنو
Siembra TV, más cerca de ti. Siembra TV, más cerca de ti.